con respecto al campo educativo, en el primer periodo que nosotros analizamos, que es desde el 55, vamos a ponerlo directamente hasta el 73, las cosas que analizamos principalmente es todo lo que tenga que ver con el desarrollismo en educación, ¿sí? El desarrollismo en el campo educativo tiene como una manifestación propia, ¿sí? Acá habíamos visto la idea de capital humano, que dice que la falta de desarrollo de los países periféricos no se debe solamente a una cuestión, digamos, de económica, sino también a una cuestión cultural. Algo parecido, una especie de remix de lo que decía Sarmiento, toda la generación de 1880, todos los que gobernaron el país, 1860, perdón, un poquito antes, pero con otra versión. Él decía que a los países periféricos nos faltaba capital humano, ¿no? Un concepto complejo de definir, pero vendría a ser gente preparada para poder afrontar los desafíos de industrializar a un país. Entonces, como nos falta capital humano, por eso no nos desarrollamos. De vuelta, es una explicación que omite un montón de variables, que deja de lado, que no analiza, pero bueno, como esta expropiación de recursos, pero bueno, fueron las ideas predominantes de la época y no nos olvidemos que el capital, el ministerio que reúne a salud, educación, trabajo, se llama Ministerio de Capital Humano, así que no es una idea que esté tan lejos en el tiempo. Ante esta situación, ¿no es cierto?, lo que nos invitan es a construir ese capital humano a través de la educación. La educación deja de pensarse como un gasto y se piensa como una inversión, ¿sí?, que es lo que hemos hablado. Paralelamente a todo esto, digamos, es como que dentro del conjunto de propuestas, los que empiezan a sugerirnos políticas educativas son los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, que empiezan a darnos sugerencias de cómo construir o cómo llevar adelante las políticas públicas educativas en nuestros territorios. Es lo que Adriana Puigros, le asigna el concepto de colonización de la educación, ¿no es cierto? Así que bueno, el modelo que plantean es un modelo tecnicista en el cual el docente deja de tener un rol protagónico, proponen las mismas lógicas empresariales de eficiencia, eficacia, aplicado al campo educativo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Como en un McDonald's donde hay una persona que piensa y después hay personas que ejecutan, ¿sí? Una persona que piensa cómo lograr de forma más efectiva la tarea y luego un conjunto de personas que lo que hacen es ejecutar esas tareas, nos dicen lo mismo. Los especialistas en educación serán los que piensen cómo aplicar, digamos, cómo enseñar, y los docentes tienen que aplicar eso que un otro pensó. Surge la carrera de Ciencias de la Educación, en donde supuestamente hay científicos de la educación que van a pensar, analizar o que van a poder determinar cuál es la mejor forma de enseñar. Y los docentes se nos pide que solamente seamos aplicacionistas, ¿no? Que apliquemos ese método. Es la época del manual, es la época donde todo está calculado y es la época donde empiezan a construirse las pruebas estandarizadas, porque como la lógica empresarial empieza a penetrar, digamos, en el campo educativo, y en las empresas todo se mide, todo se cuantifica, lo mismo hay que hacer dentro del campo educativo. Entonces, nada, también se pretende que la educación tiene que ser algo neutral, algo donde se enseñe lo que hay que enseñar, ¿no es cierto? Sabemos que eso es imposible, que toda, digamos, decisión pedagógica implica un posicionamiento en cuanto a qué voy a enseñar y desde qué lugar. Y otra característica más es que la educación se piensa para el empleo y no para el trabajo, ¿sí? Bueno, esto, digamos, en lo que sería la educación, digamos, que se empieza a construir desde el Estado. Paralelamente también ingresan las ideas de la nueva escuela reversionadas, ¿no? Estamos hablando más que nada de la década del 60, del 70, y el nivel donde más se percibe es en educación inicial,
¿sí? En donde también ingresa primaria y demás, pero en educación inicial es donde más se percibe la reformulación de estas ideas que habían quedado como en stand-by, como almacenadas, ¿no es cierto?, durante todos estos años. Como contracrítica a estas teorías desarrollistas en el campo educativo surgen las teorías críticas, ¿sí? Que lo que plantean es que el sistema educativo, primero que nada, no puede ser neutral y que además lo que hace es reproducir la desigualdad. Hasta ese momento nunca se había problematizado la cuestión de que para qué sirve la educación. Todos coincidimos en que la educación era un motor de transformación, cada uno le asignó, digamos, desde la década de digamos, en la época fundacional, para Sarmiento era la forma de transformar la sociedad, luego fue la forma de argentinizar, ¿no es cierto? Pero nunca se había pensado, que es lo que hacen las teorías críticas, que lo que hace la educación es reproducir la desigualdad, que no nada más no la combate, sino que las lógicas que se enseñan reproducen las relaciones de desigualdad. Entonces hay algunos que llaman directamente a la desescolarización, ¿no es cierto?, que critican cualquier forma digamos, que critican cualquier forma de educación, pues dicen, bueno, lo que hace es reproducir y construir esta desigualdad, ¿sí? Es lo que se llaman, digamos, los mecanismos, digamos, son los mecanismos que sirven para construir hegemonía, pensando en la teoría de Gramsci. Pero bueno, lo importante es que, digamos, surgen estas teorías. Algunas, insisto, dicen abandonemos la escuela, pero aparecen las ideas de la educación para la liberación de la mano de Freire, principalmente el brasilero, que va a decir que, bueno, que la educación sí, es verdad, reproduce la desigualdad, pero que podemos usar a todo ese instrumento, todo esto que ya está construido para la transformación, y propone la educación para la liberación, ¿sí? Habíamos hablado que en toda esta época hay mucha movilización social, profundos cambios sociales, la mujer, los movimientos feministas, el movimiento hippie, los reclamos de los pueblos originarios, los afrodescendientes, que van a atravesar todo el campo educativo, y hay una modernización de la sociedad, ¿no? Una transformación en la estructura de la familia, la psicología empieza a ingresar al campo, digamos, a toda la sociedad, el lenguaje de la psicología empieza a impregnar los discursos sobre crianza y demás, cosa que hasta ese momento no acontecía, ¿sí? Bueno, como hecho a rescatar, tenemos La noche de los bastones largos de Onganía, que habíamos hablado antes, y digamos, en las épocas, digamos, en todo este periodo, en las épocas de mayor represión, también esa represión se manifestó obviamente en el campo educativo, ¿no? Y bueno, lo que habíamos conversado antes. Y empieza a construir esta idea de que la educación es el lugar donde se cocina la subversión, de alguna manera, donde estas ideas de izquierda de subversión empiezan a ingresar, ¿sí? Bueno, luego viene el segundo peronismo, digamos, la segunda etapa sería el tercer gobierno peronista, pero no se llama, digamos, el último peronismo. Ahí se vio una especie de primavera democrática en el campo educativo, ¿sí? A pesar de que después de la muerte de Perón, la AAA empieza a actuar, hay una gran esperanza, hay una gran renovación, y entonces hay nuevas propuestas, sobre todo en lo que es educación para adultos, y se vio una primavera democrática, ¿sí? Pero bueno, hacia el final empieza a haber represión a partir de la AAA y todo se empieza a tornar un poquito más complejo y más denso. Bueno, luego tenemos el campo, digamos, educativo en la época del terrorismo de Estado, donde ya habíamos conversado que la represión fue parte, digamos, del ABC de todo este periodo. Todo lo que había surgido anteriormente se ve como refutado, se ve contestado por un clima profundamente asfixiante, ¿no? Y este diagnóstico que hace el gobierno militar de que la educación, sobre todo secundaria y universitaria,
es donde se cocinaba la subversión, de alguna forma. Se cierran carreras y universidades, se intervienen en las universidades, hay muchos desaparecidos docentes y estudiantes y, digamos, el campo educativo es profundamente atacado. Hay una renovación, una transformación de los diseños curriculares, se reducen contenidos, ¿sí? Y también esto en el plano económico se manifiesta con el primer golpe mortal a la ley Lainez, en la cual las escuelas nacionales que sostenía el Estado Nacional, las escuelas primarias son transferidas a las provincias, con lo cual las provincias se ven como sobrepasadas de esta posibilidad de dar respuesta a esta nueva responsabilidad económica, ¿no? Y es un golpe muy importante a la unidad del sistema educativo a nivel nacional, ¿sí? Bueno, y dentro de todo esto también habíamos hablado de que, esto no lo dice acá en el resumen, pero me gustaría que lo tengan en cuenta, el tema de las resistencias. Mientras que esto pasaba, también había distintas formas de resistir, ¿no? Todo esto que acontecía. Así que bueno, habíamos dicho las micro y las macro resistencias, las que eran individuales y las que eran más colectivas. Habíamos hablado de que muchos docentes se refugiaron en propuestas de educación privada que protegían esta autonomía del docente, que otros docentes tenían prácticas como más individuales, pero siempre contestatarias, esto de que se había reducido la cantidad de letras que se enseñaba en primer grado y entonces muchas maestras seguían enseñando igual todo el abecedario porque sabían que se podía enseñar. Y bueno, ciertas prácticas, ¿no? Como tener un cuaderno paralelo, uno para cuando venía la inspectora y otro donde se trabajaba en clases, tener buscar ediciones de algunos manuales que tenían un poco más de creatividad. ¿Sí? Todo lo que fue el ámbito de la cultura y todo lo que fue el ámbito de la educación fue profundamente atacado, ¿no es cierto?, por el terrorismo de Estado. Y también la cultura con la supresión de artistas, la prohibición de obras, la prohibición de lectura de ciertas obras, y en nivel inicial lo vemos con mucha claridad en la prohibición de un montón de cuentos que están en la clase, que bueno, que eran considerados subversivos o que estimulaban demasiado la imaginación, ¿no? Con estas cuestiones así tan, la gente no podía ser imaginativa, ¿sí? Porque eso era subversivo. Ser imaginativo y ser creativo era subversión. O sea, lo que ellos leían obviamente estaba limitado por su propia comprensión de, digamos, de lo que era subversión. Bueno, el regreso de la democracia, sí, implicó grandes contradicciones. Por un lado, se intentó democratizar lo que la dictadura había convertido en autoritario, pero no hubo recursos económicos, ¿no? Entonces, por un lado, algunas fuerzas represivas continuaban operando dentro del campo educativo. Es donde sí se pudo democratizar es en la alfabetización de adultos y más que nada en el ámbito universitario, donde docentes que habían sido cesanteados pudieron volver a sus cátedras, universidades que habían sido cerradas se reabrieron, como la Universidad de Luján, pero todo esto chocó con una falta terrible de presupuesto, ¿sí? Paros permanentes porque el salario docente era terriblemente bajo, como siempre, pero más, de financiamiento de todo lo que es el sistema educativo, porque literalmente no había un peso, que se está destinando todo a pagar la deuda externa que había dejado la dictadura, como ya hablamos antes. Y bueno, uno de los hitos fue la famosa Marcha Blanca, que vino después de 40 y pico de días de paro de Cetera y de, digamos, de un reclamo a nivel nacional, donde convergieron distintas caravanas que venían de las provincias hacia Capital, bueno, para reclamar un mayor presupuesto para la educación, ¿no? Así que bueno. Donde sí nosotros tenemos que hacer mucho hincapié es en el menemismo, ¿no? O sea, en la década del 90, donde todo el sistema educativo es, digamos, profundamente desfinanciado. Las escuelas secundarias y los terciarios y las pocas escuelas primarias, que eran muy poquitas en todo el país, que quedaban en manos a manos del Estado Nacional gracias a la ley Lainez, se terminaron de transferir a las provincias y obviamente sin asignarles más recursos, pero, digamos, un hito clave es este discurso que dice que todo lo público funciona mal, que hay que privatizar, que lo privado es mejor,
pero también, digamos, la Ley Federal de Educación. Como habíamos charlado en clases, desde la formación del Estado Nacional, que se esperaba que el Congreso dictase una ley orgánica de educación. Es una ley que abarcase a todos los niveles. Bueno, cuando se crea esta ley, que es en 1994, que es la Ley Federal de Educación, es la primera ley orgánica de educación que hay en la historia de nuestro país. Pero paradójicamente viene como a destruirla, ¿sí? Por un lado, crea esto de transforma la educación, digamos, agrega, bueno, lo bueno es que pone sala de 5 como sala obligatoria y crea el primero, segundo y tercer ciclo de LGB de 3 años de duración cada una. Es decir, que le saca 2 años a la secundaria y los pone en la primaria, que no se llama más primaria, sino que se llama Educación General Básica, EGB. Y luego vienen los 3 años de polimodal. La vida escolar siguen siendo un año de sala de 5, después tenemos 12 años, 12 años entre lo que era la vieja primaria y la secundaria, pero se redefinen. Esta ley se aplica sin consenso, sin ningún tipo digamos, de acuerdo con las provincias ni con los gremios, y las provincias lo pueden aplicar de una forma muy desigual, porque, digamos, implicaba una reformulación de todos los espacios. Imagínense que el tercer, digamos, vos le agregás 2 años a la primaria y le sacabas 2 a la secundaria. ¿Qué hacías con todas las escuelas primarias y secundarias que tenían lugar para hasta séptimo grado, ¿no? O sea, bueno, había escuelas que compartían, escuelas que funcionaban una parte en una institución, otra parte en otra. Realmente fue todo muy caótico, ¿no? Profundamente caótico, lo que generó una profunda fragmentación de la educación. Hubo jurisdicciones que aplicaron la Ley Federal de Educación, otras que no, otras que aplicaron en algunas escuelas y en otras no, de la misma provincia, como en Buenos Aires, donde había escuelas que sí la aplicaron y otras que no. Bueno, todo bastante caótico y, digamos, tenía como fin de alguna manera generar esta fragmentación. Pero la cuestión más profunda es que crea una distinción. Dice que todas las escuelas son públicas porque todo el mundo puede ir a ellas. Y las separa en 2 tipos de escuelas: escuelas públicas de gestión privada y escuelas públicas de gestión estatal. La educación, el problema principal era la gestión, ¿sí? O sea, no pasaba por otro lugar, sino que pasaba por un problema de cómo se gestionaban las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado se obliga a subvencionar a las escuelas públicas de gestión privada. ¿Qué consecuencia trae esto? Por un lado, el Estado disminuye los presupuestos destinados a educación a todo el país, pero esa poca plata que hay, una gran parte va a subsidiar a las escuelas públicas de gestión privada. Con lo cual, las escuelas públicas de gestión estatal quedan muy desfinanciadas, ¿sí? Por otro lado, las escuelas públicas de gestión privada, al poder sumar a la plata que les da el Estado el valor de la cuota, se quedan en una gran ventaja comparativa con respecto a las escuelas públicas de gestión estatal. ¿Por qué? Porque a través de la cuota, digamos, se hacen más accesibles. Antes una escuela privada, ¿sí? Debía pagar todos los gastos operativos, los sueldos docentes. Entonces eran cuotas muy caras que para la clase media eran bastante inaccesibles. Al pasar el Estado a subvencionar parte de los gastos, las escuelas públicas de gestión privada se hacen más accesibles para la clase media, que empieza a migrar hacia este tipo de institución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La población que empieza a recepcionar la escuela pública de gestión privada es una población de clases medias y altas, mientras que las clases populares, las clases más humildes, los que quedan fuera del sistema, excluidos, van al único lugar que pueden, que son las escuelas públicas de gestión estatal, que empiezan a recepcionar a todo lo que queda en el margen, a todo aquello que ya no cabe en la sociedad argentina. Ante esta situación se profundiza, ¿no es cierto?, estos circuitos educativos, y la escuela pública de gestión estatal empieza a cumplir un rol más asistencialista que pedagógico. ¿Por qué? Porque a la escuela llegan pibes que van sin cenar, ¿no es cierto?, sin almorzar, sin comer desde el día anterior. A esos pibes
lo pedagógico va a pasar por un segundo lugar. Hay que hacer un rol más asistencialista. ¿Se acuerdan que nosotros de este periodo vimos Memorias del Saqueo, ¿no? Y vimos que hay testimonios de docentes, de porteros que hablan que los pibes van por el pan, por el sándwich, ¿sí? Para poder tener algo en el estómago, por tener un lugar caliente donde estar en invierno, ¿sí? Un lugar cálido en sus casas, a veces ni siquiera hay cómo calefaccionarse. Cuando hay inundaciones en los grandes centros periurbanos de las grandes ciudades, las escuelas son centros de evacuación. Todo lo que el Estado no atiende, toda esta complejidad, la escuela termina haciendo lo que puede. Entonces va mutando su rol pedagógico, el espacio de enseñanza, por un rol más asistencialista, sin que lo hagan intencionalmente, sino por una cuestión de que, bueno, insisto, no se puede enseñar cuando no hay alimento. Esta profunda diferenciación, esta profunda brecha que se construye, que se abre, va profundizando lo que son los circuitos diferenciados, ¿no? Entonces dijimos, la clase medias y altas van a las escuelas privadas, con lo cual ahí hay niños, infancias que reciben, digamos, que tienen comida, que tienen familias que responden, y los márgenes de nuestra sociedad suelen nuclearse, o sea, insisto, esto es una mirada muy general, cada escuela tiene su particularidad, pero empiezan a ir a las escuelas públicas de gestión estatal, que empiezan, insisto, a posicionarse en un rol más asistencialista. Entonces, el aprender, además de que están atravesadas por los paros y demás, porque bueno, los docentes que trabajan en las escuelas públicas de gestión privada tienen la ventaja, entre comillas, de que van a enseñar, de que no tienen un montón de problemáticas que atender, pero son contratados bajo otros regímenes laborales en los cuales se los puede contratar o descontratar. Entonces, si vos hacías mucho paro, obviamente, olvídate de que consigas trabajo ahí. Eran docentes que no hacían paro, que las escuelas las presionaban para que no hiciesen paro. Entonces, bueno, la escuela pública tenía más paro y un montón de cuestiones más que profundizaban esta desigualdad. Bueno, entonces esto junto con el desfinanciamiento de la educación pública hace una privatización encubierta, es decir, que no es que se privatiza, pero es una privatización encubierta, digamos, del sistema educativo, ¿sí? Entonces, bueno, la ley de educación superior hay que saber que es la misma ley que nos rige en la actualidad, que no especifica que la educación superior es gratuita, con lo cual siempre tenemos abierta la posibilidad de arancelamiento, ¿sí? Entonces hay que saber esta cuestión. El Estado va tomando un rol más subsidiario en educación, se va alejando de su rol principalista y empiezan a aplicarse ciertas políticas focalizadas. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a profundizar mucho en política y legislación. Hay políticas universales que son aquellas que van hacia toda la población, ¿sí? Por ejemplo, para pensar un ejemplo, conectar igualdad. A todo el mundo que iba a una escuela pública se le daba una computadora. Eso es una política universal, de alcance totalitario. No evaluaban si vos tenías o no en tu casa plata para eso. Y en cambio, digamos, las políticas que empiezan a aplicarse durante la década del 90 en la Argentina son más focalizadas. Es decir, no sé, le damos, no sé, un kit de útiles, que no eran nunca nada, a las escuelas más humildes. O sea, es como que tomar a la población más vulnerable y dar una pequeña ayuda como para mantenerlos lo menos molestos posibles, de alguna manera, ¿no? Que molesten lo menos posible. Bueno, el breve periodo 99-2001, donde gobierna la Alianza, continúa con estas mismas políticas, no hay ningún cambio, salvo un intento de arancelamiento de las universidades, que no acontece porque la sociedad se moviliza, ¿no? La universidad gratuita, digamos, si bien no está defendida por ley, lo podrían haber hecho, la profunda movilización social hace que esto no acontezca, ¿sí? En todo lo demás hay una profunda continuidad hasta, bueno, que estalla todo en el 2001 a partir de esta profunda crisis que atraviesa nuestro país. Bueno, hasta acá llegó con el repaso, ¿sí? Como les digo, un par de cosas para tomar en cuenta. Primera cosa, acuérdense lo que les había dicho, que pueden tener el punteo que quieran, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Les recomendamos que ustedes vayan hablando ustedes, ¿no? Les haremos preguntas
si notamos que hay alguna cuestión que no está clara o alguna cuestión que no abarcaron, este punteo puede replicar lo que hay acá, digamos, como para que ustedes empiecen a hablar, digamos, desde lo que ustedes consideren lo más importante, pueden tener el punteo que necesiten. Obviamente no se puede leer el punteo, o sea, no se puede leer, no puede ser un punteo donde tengan todo y que ustedes se pongan a leer, eso me imagino que se darán cuenta. Traten de rescatar lo más importante de cada uno de los ejes, ¿sí? En función de lo que ustedes tengan que rendir. Insisto, les dejaremos hablar. Si a lo mejor vemos que va todo bien, ahí decimos, bueno, hasta acá, después pasemos al otro tema. Si hay cosas que necesitamos preguntar, que no están dichas o cosas que están confusas, obviamente también lo consultaremos. Y nada, les sugerimos eso, de cada uno de los ejes, llévense el punteo que ustedes necesiten para no olvidarse de nada y lo pueden ir mirando, ¿no es cierto? Y desarrollando a medida que van avanzando, como para no olvidarse, como es bastante largo el espacio, digamos, nada, para que no les pase esto, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Los temas son los que están en los resúmenes. Estos resúmenes que yo estoy interviniendo están obviamente en las clases. El cuadro de peronismo también, digamos, ese que separa las cuestiones en la educación formal y por fuera del sistema formal. Y bueno, la mejor de los éxitos para el martes y nos encontramos el martes 8:30, ¿sí? En el instituto. Bueno, les mando un abrazo, no me acuerdo si era 8:30 o 9, ahora me voy a fijar, pero bueno, nos encontramos ahí, creo que es 8:30, ¿sí? Si tuvieran algún problema con la inscripción, el tema del lunes es que Mercedes, no sé si va a adherir al paro o no, yo voy a estar porque voy a tomar pedagogía y pedagogía de la educación inicial junto con Julián, pero bueno, no sé si ella va a estar o no como para resolver los temas de inscripciones, pero bueno, de última lo veremos el martes, resolveremos el martes si Mercedes no está. Así que bueno, les mando un abrazo grande y lo mejor. Abracito.